Bien, bienvenidos a nuestro canal Aprendiendo un poco más sobre topología. Quien les habla es el estudiante Fidel Flores Quispe. Soy el estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad de Ciencias de la Educación. En esta oportunidad voy a presentar una pequeña exposición acerca de unos puntos claves en cuanto a la topología, ¿no? Bien, antes de empezar voy a dar un pequeño agradecimiento al maestro Quinto de la Cruz, Johnny, quien es actualmente nuestro maestro, quien nos brinda sus conocimientos cada vez para ser mejores personas y a la vez para ser mejores profesionales, ¿no? Bien, vamos a empezar con... a ver, se me fue. Mm, a ver, nuestra tabla de contenido. Bien, en nuestra tabla de contenido podemos observar que primero vamos a tomar la introducción, luego vamos a ver la topología más fina y menos fina. También vamos a ver lo que es las bases y subbases de una topología. También la continuidad de un espacio topológico, la continuidad en un punto y el homeomorfismo de espacios topológicos. Bien, empezamos. Como primer punto podemos ver lo que es la introducción, ¿no? La cual nos dice que la topología general estudia las propiedades de los espacios que se observan bajo transformaciones continuas sin importar distancias o medidas. Su objetivo es entender la estructura del conjunto mediante conceptos como topologías más finas, bases, continuidad y homeomorfismos. Estos elementos permiten comparar espacios, construir nuevas topologías y analizar funciones de manera más abstracta y general en que el análisis clásico. Eso a manera de introducción, ¿no? Bien, a ver, continuamos. La parte donde tenemos nuestro primer punto es topología más fina y menos fina. La topología más fina y menos fina se utilizan para comparar distintas topologías definidas sobre un mismo conjunto. En este caso vamos a ver un conjunto X. Nos dice que la topología más fina, la topología más fina, podemos verlo acá, ¿no? Una topología T en el conjunto X se dice más fina que otra si contiene más conjuntos abiertos que esta última, ¿no? Y la topología menos fina es al contrario. Una topología menos fina tiene menos conjuntos abiertos en comparación a otra definida sobre el mismo conjunto X. Se trata en cierto sentido de una topología más rígida o menos detallada, ¿no? La cual la vamos a poder ver acá en un ejemplo. A ver, esto lo muevo para acá. Uy, me apareció esto. Ya, continuamos. A ver, en este ejemplo podemos ver, consideremos el conjunto X con los elementos A, B y definimos dos topologías distintas sobre él, la cual vamos a ver. La primera topología, T1, es el vacío de los elementos A, B, que es la topología trivial. En este caso los únicos conjuntos abiertos son el vacío y el total. La segunda topología T2 es el vacío, el elemento A, también coma, los elementos A, y B. Observamos que la topología 2 es más fina que la topología 1. ¿Por qué? Porque contiene el conjunto abierto de A, que no pertenece a la topología 1. Por otro lado, la topología 1 es más gruesa que la topología 2, ya que tiene menos conjuntos abiertos. Listo. Esto en cuanto a lo que es la topología más fina y menos fina. Pasamos a nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto es bases y subbases de una topología. Primer punto, ¿no? La base. ¿Qué nos dice? La base para una topología T en un conjunto X es una colección B de subconjuntos del conjunto X, tal que cada elemento de B es un conjunto abierto en T. Esto quiere decir que B es el subconjunto de T. Para todo X que pertenece al conjunto de X y cada conjunto abierto en U, en T, que contiene a X, existe un elemento B que pertenece a B, tal que X pertenece a B, el subconjunto de U. En términos más simples, cada punto de X está contenido en algún elemento de la base, ¿no?
Y cualquier conjunto abierto que contenga un punto puede ser cubierto por una colección de elementos de la base. Esto en cuanto a lo que es la base. Ahora, vamos a ver lo que es la subbase. Una subbase para una topología T en un conjunto X es una colección de C, o bueno, de S, de subconjuntos de X tal que la unión de todos los elementos de S es igual a X en la unión, o bueno, de U unión de S igual al conjunto de X. La topología generada para la subbase S se define como la colección de todas las uniones de intersecciones finitas de elementos de S. En otras palabras, la subbase genera la base y la base genera la topología. Bien, nuestro tercer punto va a ser lo que es la continuidad en un espacio topológico. La continuidad la vamos a definir de la siguiente manera. Miren, definición. Sea X y Y dos espacios topológicos. Una función de X y Y es continua en un punto X que pertenece al conjunto X si para cada vecindad V de la función de X en Y existe una vecindad en U de X en el conjunto X tal que la función de U sea un subconjunto de V. Un ejemplo, o bueno, ejemplos. Si la función xy es una función constante de valor k, entonces f es continua. En efecto, si O es un subconjunto abierto, y entonces la inversa de la función que va a ser f, la n-1, o bueno, la menos 1, de O es x o vacío, dependiendo si k es no un elemento de O. En cualquier caso, la inversa va a ser O, bueno, es abierto en x, ¿no? Al segundo ejemplo, si tenemos una topología 1 y una topología 2, son topologías definidas sobre un conjunto de X y si la topología 1 es más fina que la topología 2, esto es la topología 2 subconjunto de la topología 1. Entonces la función idéntica de X, topología 1, entonces X, la topología 2 es continua. En caso contrario, es decir, si existe un subconjunto de X que pertenece a la topología 1, pero no a la topología 1, ¿no? Entonces, la idéntica de no es abierta en X, claro, topología 1. En este caso, aunque parezca sorprendente, la función idéntica no es continua, no va a ser continua. Listo. Esto en cuanto al siguiente punto. Ahora pasamos a lo que es la continuidad de un punto. La continuidad de un punto de una aplicación depende no solo de la aplicación, sino también de las topologías, tanto la del dominio como de la imagen. Por eso, en sentido estricto, la aplicación se habría de indicar como la función de X, topología, entonces Y, topología también. No obstante, si no existe ambigüedad, suprimiremos cualquier referencia explícita a las topologías. Vamos a ver una pequeña definición en la continuidad de un punto. Sean X, la topología Y la topología, ¿no? Dos espacios topológicos y sea la función de X, Y, una aplicación entre ellos, diremos que F es continua en un punto A, si ésta pertenece al conjunto X. Si para todo entorno de U pertenece al entorno de la función A. Existe un entorno V que pertenece al entorno de A, tal que la función de V es un subconjunto de U. Bien, esto, bueno, a la continuidad de un punto la vamos a poder ver en lo que podría ser en límites, ¿no? Límites, derivadas, etcétera, ¿no? En todos esos cursos. Bien, a ver. Se me fue. A ver, siguiente punto. El homomorfismo de espacios topológicos. Bien, vamos a definir a ver lo que es homeomorfismo en los espacios topológicos. Dice, definición.
sea x y y dos espacios topológicos. Una función de x y y es un homeomorfismo si f es continua. Uno a uno son proyectiva y además la inversa, que es f a la menos 1, también es una función continua. Si existe un homomorfismo, de la función de x y y, decimos que los espacios x y y son homeomorfos. Listo. Bien, para entenderlo mejor vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo. Nos dice, si los reales es una función sobreyectiva y estrictamente creciente. Esto es, si x es menor a y, implica que la función de x va a ser menor a la función de y. Entonces, f es un homeomorfismo. En efecto, f es 1 a 1 por ser estrictamente creciente. Además, si w es menor que z, se tiene que la inversa, que es f a la menos 1 de w, va a ser menor a la f a la menos 1 de z. Sean a menor a b, se tiene lo siguiente. Miren, observen, nos dice x pertenece a la función inversa, que es f a la menos 1 de los elementos a, b. Entonces, si y solo si la función de x pertenece a los elementos a, b. Esto sí y solo si a es menor a la función de b, a es menor a la función de x y la función de x es menor a b. Entonces la inversa, que va a ser f a la menos 1 de a, es menor a x, como x es menor a la función inversa de f a la menos 1 de b. Entonces, x pertenece a la función inversa de a, a la función inversa de f a la menos 1 de b. Luego la función inversa, que es f a la menos 1 de a, b, va a ser igual a la función inversa de a, a la función inversa de b. Esto prueba que f es continua, de la misma forma que se prueba que f a la menos 1 es una función continua. Esta va a ser una pequeña introducción a lo que es la parte teórica acerca de lo que es el homeomorfismo de los espacios topológicos. Bien, eso sería todo por mi parte. Es una pequeña introducción a todos los temitas que hemos abordado el día de hoy, ¿no? Algunas referencias de todo lo que hemos hecho. Y nada más. Bien, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya servido de algo. Y vamos a estar subiendo más videos próximamente. Así es que suscríbanse.